Y a lo largo de esta edición hemos estado estableciendo algunos principios como que, por ejemplo, en el hogar es el lugar donde establecemos la vida en Cristo y en la iglesia reforzamos esa vida de Cristo que se inicia en el hogar. Hemos declarado también que nuestra fe se define en el hogar y luego se muestra al mundo. El carácter de un hombre, de una mujer y de los hijos se conoce en el hogar. Pese a que la corriente actual de la cultura en la que vivimos define lo que es el hogar, sobre lo que se debe de creer acerca de la vida, de la familia, de la fe, nosotros debemos de defender y resguardar el diseño original de Dios, de la familia, del matrimonio, de la crianza de los hijos. Así que hemos estado estableciendo esos principios, esos pilares, diríamos, durante esta edición de la Universidad para la Familia. Y como el pastor Rafael mencionó, ellos acaban de cumplir 54 años de matrimonio. Así que para ellos la primera pregunta, y la pregunta es muy obvia, es ¿cómo construir un matrimonio duradero? Especialmente en una época donde muchos matrimonios se rompen porque se dice que se acabó el amor. ¿Por qué terminó? Porque se acabó el amor. Entonces, ¿cómo construir un matrimonio duradero? Bueno, matrimonio es un proceso, porque ninguno entra en el matrimonio con toda la respuesta y con experiencia. Entra en el matrimonio como un principiante y tiene que desarrollar ese proceso de un matrimonio exitoso. Pero hay algunas claves de cómo tener un buen matrimonio. Y uno de ellos es nunca acostarse peleados. Bueno, ahí algunos de ustedes ya dicen, bueno, ya frito, ya perdí, ya no califico. No, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y quiero decirle, cualquier matrimonio va a tener conflicto. Porque yo fui criado de unos padres distintos de los padres de ella. Entonces tenemos cultura familiar distinta. Entonces vamos a tener conflicto, vamos a tener gustos distintos. Entonces va a haber conflicto. Entonces no diga, no, con el amor, estoy tan enamorado que nunca vamos a pelear. Lo siento. Va a tener pleitos, va a tener disgustos, va a tener tiempos de dificultad en llegar a un acuerdo. Pero si puede decir desde el principio de terminar de no acostarse enojado, peleado, pero arregle el problema de hoy, el día de hoy. Y así cuando amanece mañana, amanece en paz. Y no hay pleito por en medio, no hay alguna cosa pendiente. Y ese es uno de los principios que debemos de iniciar. Y a los jóvenes solteros aquí que piensan casarse, tome ese consejo. Otros que ya están casados, inicia de nuevo ese principio en su vida matrimonial y van a tener más éxito en desarrollar su relación a través del tiempo. Y 2 o 3 puntos que voy a hacer, pero rapidito. Uno es muy fácil. Hay una palabra que nunca debe de entrar en la conversación y es divorcio. Eso no ha de ser opción.
desde el momento que se casan hasta que mueren. Esa no debe de ser una opción, porque si da lugar a esa posibilidad, el enemigo aprovecha. Y él comienza a como repetir y repetir esa palabra en su mente. Entonces, divorcio no es una opción. Y otro consejo rapidito sería que hay que dar no 50-50, sino 100-100. No hay que, bueno, yo hice eso, él debe de, si él no lo hace, no importa. A mí me corresponde seguir dando 100 al matrimonio. Igual él, si yo no respondo, tal vez como él pensaba o quisiera, sigue dando 100% al matrimonio. Han dicho a veces en bodas y así, pues una canasta y cada uno pone 50-50. No, pone 100 y más bien deja la canasta tan arriba que ni puede ver cuánto está poniendo el otro. No importa lo que pone mi pareja, yo voy a dar 100. Amén. Wow. Y una cosa más, que sean buenísimos amigos toda la vida, porque un día va a quedar con el nido vacío y va a quedar, ojalá, con tiempo de disfrutar su tiempo con su mejor amigo, amiga. Muy bien. Un aplauso para eso, hermanos. Bueno, y Lalo, Asbel, ¿cuál es su ingrediente para un matrimonio duradero? Primero, tomar notas de lo que mis pastores dicen. Y segundo, hablar un poco de las discusiones. Si me permites contar una historia. Unos ancianos que habían cumplido ya casi 70 años casados, llegaron a un programa de televisión porque nunca habían discutido. Estaban sorprendidos. Entonces el comentarista, como el pastor Gerardo, le preguntó, pero cuéntenos, ¿cómo ha sido eso que nunca discutieron? Y entonces el caballero tomó la voz así ya grande, dice, bueno, es que recién casados fuimos a una finca y montamos a caballo y el caballo de mi esposa se detuvo. Y ella se bajó y le dio bien fuerte y le dijo, caballo, no te detengas, va una. Se subió, siguió y se volvió a parar, se bajó y le dijo, van dos. Y le dio unos golpes, se subió y se volvió a parar, bajó, cortó cartucho y mató al caballo. Y yo desesperado dije, mujer, ¿qué cosa es eso? Es un animal pobrecito, ¿por qué lo mataste? Tú no te metas, va una. Bueno, no es un consejo. Es una advertencia. Entonces con mucha frecuencia mi esposa voltea y me dice, Va uno. y entonces uno tiene que asumir que algo no hizo bien. Y entonces la sabiduría radica en la humildad con la que enfrentemos las discusiones. Sabes, en un matrimonio, una discusión, nadie puede ganar. Así que mi consejo es busca un acuerdo y si debes de ceder, cede. Si sabes que tienes la razón absoluta, espera a que la misma razón surja y que el otro comprenda que tenía razón. Pero no te metas a ese conflicto de querer tener razón. Esa es mi experiencia, porque por muchos años mi amplia sabiduría me llevó a cometer graves errores que lastimaron el corazón de mi esposa. La Biblia dice, maridos, amen a sus esposas, no que las comprendas. La Biblia dice que las honremos como a vaso más frágil. Y eso uno tiene que tener el entendido de qué significará, no para mí que es un vaso más frágil, para ella, ¿qué es ser vaso más frágil? Cuando uno logra ese nivel de comprensión, yo creo que uno avanza en ese arreglo, en esos acuerdos a los que hay que llegar. Acuerdos como la educación de los hijos, acuerdos como en qué tanto intervenimos o no en ciertos asuntos, acuerdos como cómo usar las finanzas, etcétera. Eso sería lo que yo podría poner para poder lograr. Hoy nosotros pues estamos persiguiendo a nuestros pastores. Este año cumpliremos 36 años casados y seguimos juntos, ¿no? Pero no ha sido por mis méritos, se los garantizo, pero más seguro es por la misericordia de Dios, porque Cristo está en medio de nuestro matrimonio.
Así es. Gloria a Dios. Nosotros hemos aprendido que realmente es la unión de dos perdonadores y de que no tenemos que hacer efectivamente la justicia por nuestra mano. Realmente tenemos que poner definitivamente a Dios. El ser cónyuges indica que somos un yugo, ¿verdad? Que hay un yugo, cónyuge, conyugo. Entonces los dos caminamos hacia el mismo objetivo, porque si no solo nos lastimamos. Ahí es donde radica el acuerdo, ¿verdad? O la influencia. Pero tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, porque así como dice mi marido que muchas veces él se topó, yo me topaba con dureza, con mi propia dureza, con mi propia idea de querer hacer las cosas correctamente, hasta que entendimos que no se trataba de él ni de mí, sino se trata de lo que Dios quiere para para el matrimonio. Y entonces solo así es que caminábamos con la palabra de Dios adelante de nosotros, puestos los ojos en lo que Él nos decía, no en lo que nosotros queríamos. Y pues eso es lo que nos ha mantenido 34 años y siguiendo. 35 y adelante. Pastores, ¿qué sería su aporte sobre un matrimonio duradero? Sí, bueno, para añadir a esos consejos o a esas virtudes, quisiera decirles que también es importante la tolerancia, que podamos soportarnos los unos a los otros, porque cuando no somos tolerantes, lo que hacemos es que señalamos al cónyuge, acusamos al cónyuge y queremos que esa persona cambie, pero no cambiar nosotros. Entonces, cuando somos tolerantes, podemos soportar las situaciones débiles de mi cónyuge, sus chichas, sus enojos, sus cóleras, y uno ser paciente, ser tolerante, saber soportarlo, porque si ella, y de hecho ella es bastante, tiene su carácter débil, nos enseñó Lalo, y se enoja, pero si yo respondo igual, ¿a dónde vamos a llegar? A un pleito. Pero cuando yo cedo, cuando yo soy tolerante o viceversa, ella es tolerante, entonces eso va a ayudar al matrimonio a continuar. Gracias. A manera de aplicación, ya ellos dieron su aporte, 100% de acuerdo. Quiero decirle a ustedes, familias, matrimonios que están aquí, si están pasando un momento difícil, no tiren la toalla, no renuncien, no bajen los brazos, sigan luchando, vale la pena. Son diferentes, sí, son diferentes, nosotros somos diferentes, pero ¿saben cuál es la forma en que nos hemos mantenido ya casi por 35 años? En los momentos difíciles, donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, buscamos la ayuda y el consejo. Siempre habrán otras personas neutrales que ni van del lado de él ni del lado mío, que estarán en el medio para ayudarnos con un buen consejo. Y aquí estamos. Así que les digo a ustedes, busquen ayuda, no se den por vencidos, vale la pena. Ellos son mi ejemplo. Yo quiero llegar a esta edad con mi esposo. Yo no lo quiero cambiar a él. Yo amo a mi esposo. Tiene un montón de defectos, sí, claro, pero yo también. Pero yo quiero llegar al final con él. Wow. Wow. Gracias. Pastor. Quiero agregar un punto más. Cuando hay una discusión o un pleito, una diferencia, no hay que buscar quién tiene la culpa, sino quién tiene la solución. Y vaya trabajando para una solución. Y en vez de señalar, pero fue usted tiene la culpa. No. Puede ser que los dos tengan culpa por no tener buena comunicación o en fin por cualquier cosa, pero eso no va a resolver nada determinando quién tiene la culpa. ¿Qué importa quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la solución? Y busca la solución. Amén. Y las tres parejas son pastores, así que me voy a referir a pastores ahora. A pastores, ¿cómo hablamos del matrimonio ahora? Pero el matrimonio
empieza solo, pero vienen los hijos, y como dijo la pastora Dana, en algún momento los hijos abandonan el nido, pero entre tanto están los hijos con nosotros. ¿Cómo podemos criar hijos piadosos en una cultura impía? Una cultura que niega a Dios, una cultura que rechaza a Dios, una cultura como la que conocemos, que distorsiona el diseño original de Dios en todos los aspectos, la familia, la crianza de los hijos, el matrimonio, etc. Entonces, todos tenemos hijos viviendo en este mundo, no podemos irnos de este mundo, pero ¿cómo criamos hijos piadosos que amen, que teman a Dios? Ellos saben, porque les he dicho, ¿cómo sabemos que nuestros hijos van a seguir amando a Dios cuando ya no estemos? Y creo que parte de la respuesta está, o conocer si van a continuar o no amando a Dios, en esto, en cómo criamos hijos piadosos en una cultura impía. Es un tema bien importante. Hay que invertir en sus hijos. La escritura que dice, enseña al hijo en su camino y cuando fuera grande no apartará de él. Ahora, esa escritura no se refiere al camino de Dios. Enseña al niño en su camino del niño, en lo que es el propenso de ese niño. Como padres debemos de descubrir los intereses y el propenso de ese niño. Le doy un ejemplo. Notamos que nuestro hijo Tim, por ejemplo, el más pequeño, tenía un interés en la música, en la batería. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Proveemos algo para contribuir a lo que es el don de él. Y él desarrolló el don y el resto es historia. Ha sido buen músico por estos años porque nosotros invertimos en lo que es el camino de él. Ahora, claro, hay que instruir en el camino de Dios y los niños deben de tener un ambiente en la casa que contribuya a su honra a Dios, su honra a la palabra de Dios y ver un ejemplo de parte de sus padres de cómo vive uno sanamente. Cuando estamos con los hijos o cuando uno está desarrollando los hijos, hay un error que hacen muchos padres. Ellos no se ponen de acuerdo en la corrección o la instrucción a los niños. Ha habido madres que dicen, no diga a su papá que le di permiso a hacer eso. Eso es fatal. Porque usted está enseñando, mujer, está enseñando a este niño, desconfíe en la autoridad de su papá. No le digo a su papá que le compre esto. No le diga a su papá que le di ese permiso. Y viceversa. Entonces tenemos que estar de acuerdo. Los niños se ponen vivos. Y van y preguntan al papá, ¿puedo hacer esto? Bueno, el papá puede decir, sí, está bien, adelante. Y hay tiempos cuando sí tiene esa autoridad porque se conoce entre la pareja lo que son los valores y sí permite. Pero hay otras ocasiones cuando el papá da un permiso y después la mamá le dice, pero usted sabe lo que él hizo la última vez, usted sabe que el niño tiene un problema en la escuela con sus notas y usted le está dejando y él tiene tarea que hacer. Entonces, la otra cosa mejor en situaciones más serias es tu mamá y yo lo vamos a hablar y después le respondo. Y viceversa.
La mamá debe de decir a veces, voy a hablar con su papá, porque es establecer autoridad de padres en vez de competencia de padres. Entonces yo espero que capte esto. No es solamente autoridad, pero también es seguridad. La verdad es que los niños quieren sentir seguros en el hogar. Eso representa, puede ser también, es una disciplina. Y a los niños les encanta porque sienten protegidos. Sienten mis papás están de acuerdo y me van a proteger, me van a guiar y puedo confiar en la consistencia de ellos. Padres, una cosa muy importante es ser lo mismo todo el tiempo con sus hijos. Estoy hablando de lo mismo en cuanto a valores, en cuanto quieren impartir a ellos. Si dice a sus hijos no hay que mentir. Pero dice el niño, mamá, hay alguien en la puerta, dígale que no estoy. ¿Qué ha hecho? Ha dicho un principio, pero no lo ha vivido. Entonces es muy importante, papás, siempre poder decir los hijos, lo que ven de mis papás en la iglesia, en la sociedad, es lo mismo que vemos nosotros en la casa, una consistencia. Por casualidad, esta mañana yo estaba leyendo en Facebook y salió esto del pastor Ernesto Ramírez de Mundo de Fe en la Ciudad de México. Él dice, habla la verdad sobre la familia, enseña la verdad sobre la familia, vive la verdad sobre la familia y toda falsificación se notará inmediatamente. No te preocupes tanto por atacar las falsificaciones. Recuerda que la verdad nos hace libres y Jesús es la verdad. Él no sabía que iba a predicar hoy en el Mundo de Fe en Nicaragua también. Pero la cosa es que los hijos pueden saber en cualquier momento, mis papás van a ser los mismos. Y si por acaso, porque no sucede a todos, especialmente tal vez a las mujeres un poquito más fuertes y los hombres que tal vez tienden a enojarse. Una cosa, yo fui criada por papás, bueno, no puedo pedir más que lo que el Señor me concedió. Pero mi papá fue fuerte y a veces intimidaba aún porque fue director de un instituto bíblico y mucha influencia. Él a veces decía, hijo, estudiantes, alumnos o hija, no le voy a pedir perdón por lo que le dije, pero sí le voy a pedir perdón por la manera que se lo dije. Entonces es bueno también en momentos que tal vez se nos sube un poquito el enojo, también saber pedir perdón. Porque así también sus hijos aprenden a pedir perdón de Dios cuando tal vez sea necesario en la vida. Algo puso mi nuera Abigail, la esposa de Tim, el domingo pasado, que fue el Día del Padre. Ella estaba en una foto con su papá y dijo, papá me lo hizo tan fácil entender el amor de Dios Padre, porque Él fue un padre que mostró a ella el verdadero amor de un padre. Y para muchas personas, adultos aún, es difícil entender lo que es el amor del padre porque no lo han vivido en la casa. Pero papás están enseñando a sus hijos cómo entender lo que es el amor aún del Padre eterno. Amén, amén. Pastores Marchena, ¿algo que quieran agregar ustedes también? Sí, claro. Yo creo que es importante en la familia modelarle a los hijos. Debemos ser un ejemplo, debemos ser un modelo para nuestros hijos. Bueno, nosotros tenemos 3, el mayor tiene 33 años, 34 años va a cumplir ya el mayor y dos niñas mayores también.
y me he ocupado en ser ejemplo para ellos, ser el ejemplo que ellos miren mi conducta, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de ser cristiano. Porque muchas veces queremos imponerle a los hijos una religión, queremos imponerles, pero yo me he ocupado en modelarles, que ellos miren cómo busco a Dios, cómo oro, cómo estudio, y de veras que lo han aprendido. Bueno, ustedes conocen a nuestros hijos, lo han aprendido. 34 años va a cumplir mi hijo mayor, la menor 22 años, 21 años, y todos sirven al Señor. Entonces creo que es muy importante lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos respetamos nosotros como matrimonio, y que ellos desde niños puedan mirar eso y aprenderlo también. Muy bien. Nosotros hemos aprendido que realmente a los chicos efectivamente el ejemplo es básico, pero también el tiempo, como decía el pastor, ministrarlos o ayudarles a encontrar en sus dones el camino, pero siempre saber que Dios no se sale de ninguna parte. Dios no está solamente en la iglesia. Definitivamente nosotros tenemos que mostrar cómo el Señor está absolutamente en todas las áreas de la vida, porque cuando empezamos a decir solo Dios está aquí, es solamente religión, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que el tiempo que dediquemos a ellos para enseñarles, para instruirlos, no solamente en, como dicen, en la cuestión de la palabra de Dios, el ejemplo que damos, los límites que pongamos, a ellos les van a dar esa seguridad que vemos. Definitivamente nosotros creemos que amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo con ellos, porque pasan poco tiempo realmente con los padres. Pasan mucho tiempo en las redes, en la calle, en la escuela, como decía, en este bombardeo de la sociedad, y nosotros tenemos que ganar eso, no solamente, obvio, también con oración. Les contamos de nuestra parte, nosotros no fuimos criados en una pues, religión, podría decir que católica por tradición, pero ni siquiera los valores, al menos en mi caso, los tenía. Entonces resulta que efectivamente yo crecí silvestre, vamos a decir, y empecé a ser creyente cuando nos casamos. Entonces tenía que ajustar muchas cosas, y efectivamente el ejemplo es uno. La oración es mucho, porque hay tiempos probablemente que aunque nosotros demos la instrucción, también tanto bombardeo con las cosas afuera, ¿verdad? Con el que se despegan a lo mejor los hijos, están invadidos, están siendo atacados, y entonces no nos queda otra más que también la oración, ¿verdad? Y confiar en que si las bases las pusimos, si cercamos a nuestros hijos con esa oración, con esa enseñanza primero de vida, definitivamente ellos se mantienen más sólidos en el camino. Bueno, yo creo que mi esposo tiene anotado alguna cosa y hay más por hacer, que yo creo que vamos a ir acomodando más estos conceptos del ejemplo, del tiempo que dediquemos a ellos, de la oración persistente y de la instrucción continua también. Al momento que el pastor Gerardo nos hizo esta pregunta de cómo poder tener hijos piadosos, cómo criar o educar hijos piadosos en una cultura impía, una cultura como la que estamos viviendo inevitablemente en toda América Latina, lo primero que vino a mi mente fue cómo hace más o menos unos 25 años recibimos una instrucción como los responsables del Ministerio de Niños, la hermana Sherry Ift, nos enseñó 4 puntos fundamentales en la crianza de los hijos y que tiene que ver con las necesidades de los niños. Y eso es lo que quiero mencionarles. Mi esposa ya tocó uno, pero son estas las necesidades de cada niño y de cada ser humano, de hecho. El amor, el tiempo, los límites y la corrección. Para hacer énfasis en el amor, cada uno de ustedes conoce el pasaje de 1 Corintios 13, y eso tiene mucho que ver con la elección de amar. Y a un hijo se le ama por elección, y uno tiene que ser prudente y saber cómo guiarlo. El tiempo es fundamental. Mi esposa les acaba de dar una clave del amor. No se trata de comprarles cosas, se trata de disfrutar cualquier cosa que les demos junto con ellos. Con respecto a los límites, esto es sumamente importante. Los pastores acaban de mencionar eso. Lo que el Salmo 127 nos dice de cómo establecer, de guiar a los niños en su camino es fundamental, pero es en base de cercos. ¿Es por aquí? No, es por aquí.
Porque muchas veces el temperamento, esa parte de la personalidad con la que Dios nos creó, puede ser bien usada. Desafortunadamente a veces no sabemos cómo y nos desesperamos. Y es donde entra este último principio que es muy complejo, pero a la vez es muy simple, que es la corrección. Y yo les diría, la Biblia dice, por ejemplo, les voy a leer el último proverbio que investigué, Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. A ver, pero vamos a entender este principio. Nosotros aprendimos también en esta dinámica, como el pastor Holland decía al principio, digo, uno llega, se casa y uno no sabe a lo que se va a enfrentar, y va una, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos cuando, respecto de la corrección con vara, y voy a ser lo más prudente posible porque yo sé que hoy en día se le ha dado tanto énfasis a los valores de los niños, los cuales son loables y correctos, pero no podemos quitar esta necesidad de todo niño, porque la necesita. Un niño no puede tomar decisiones, no tiene ni la experiencia ni aún la maduración neurofisiológica para hacerlo. Por favor, que no los engañen. Entonces la corrección aprendimos que debe de ser bajo estas 4 simples reglas. Número 1, nunca se corrige con vara a un hijo con ira, jamás. Si no estás en control, no te atrevas a usar disciplina con vara, apártate, quítate. Busca el que tenga más prudencia de los dos, por eso somos 2, mejores son 2 que 1. Dicta el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, mejores son 2 que 1, 4, perdón, aquí estamos, 2. Muchas veces a mí me tocaba porque yo soy más tranquilo y moderado, porque ella sí yo sí, cuando ella hace así, yo sí le hago caso. Entonces entendimos eso, sin control. Ven para acá, ¿no? Voy a usar el nombre de mi hija porque está presente, así no queda nadie. Suriel, ven. Número 2, se hace con vara, una varita pequeña ajustada al tamaño del niño. Si es un niño de 3 años, no uses un bat de béisbol. Es que a veces entendemos mal el concepto de vara. Entonces una vara, y conforme fue creciendo, ella les puede dar testimonio como ella, como fue creciendo, fue viendo que la vara iba aumentando de tamaño. Simple. Ahora, esa es la segunda regla, es con algo, nunca con tu mano, porque con la misma mano es con la que la acaricias, la besas. No son cachetadas, no son nalgadas, no, una varita. En caso de urgencia, algún otro objeto que no sea tu mano. Número 3, es de un tema avisado, algo que está advertido. No puedes corregir a un hijo de que hizo algo que no sabía que era malo. En ese momento, a ver, tranquilos, ven para acá, por favor. Te das cuenta que hiciste, que generó un conflicto. Ten mucho cuidado, no debiste haber corregido, no debiste haber tocado, no debiste haber. La próxima vez que hagas algo similar te voy a dar con la vara una vez. Y está establecido el límite. ¿Están ahí conmigo? Si no está establecido el límite, ¿cómo lo vas a aplicar? A nosotros nos quejamos cuando nos establecen una regla, pero ya hay una regla escrita, así que hay que cumplirla. Y número 4, depende el grado del daño avisado, es 1, 2 y máximo 3, únicamente en la región que el Señor diseñó para ello, que es la región glútea. Al que algunos tenemos más como municipio la zona, pero es solo ahí. Esa parte está llena de terminales nerviosas, es el músculo más grande del cuerpo. No va a haber un daño orgánico, suena sabroso, el niño relaciona el sonido con el dolor y pasan muchas cosas neurofisiológicas. Ahora, yo trato de decirlo de forma divertida, pero te estoy hablando de un hecho científico. Y no se trata, te repito, de no. Los que vivimos eso, porque yo fui un jovencito educado por una abuela intensa, en México les llamamos jarochos, de la zona del Golfo de México donde más mal se habla y donde más rudos son. Yo fui educado por esa señora y por mi mamá, que era un poco más grande y más fuerte. Y a mí me pegó con toda clase de objetos, con la mano, sin la mano, con puño cerrado, de ese cable de plancha forrado de tela, rompía así una caja de jitomates, aún con clavos, y con eso me daba, no importaba. Y eso, ahora, si ustedes me dicen qué daños psicológicos tengo, ¿no?
Me lo merecía. Cada tablazo, cada cinturonazo, me lo merecía. No hubo para mí como que queja, no. Ahora, ¿fue correcto? No, porque no siguió estos principios que la palabra avala. El necio necesita corrección, pero tiene que dar muestras de esa necedad y uno lo orienta, pero bajo esta premisa. ¿Está claro? No estoy invitando a que ahora lleguen a la casa, a ver, ven, me debes 4. No, yo creo en la comunicación, yo creo que la interacción es muy importante. Y ahora, si me permiten, mi esposa les va a compartir rápidamente la aplicación directa. Se da el tablazo y luego hay una serie de pasos que seguir para que eso tenga sentido, porque no es nada más la corrección hacia el golpe a secas. Sí, el hijo tiene que reconocer qué es el motivo por el que se le está corrigiendo y si realmente fue avisado previamente. Por eso que es que uno debe de estar en total control, ¿verdad? Porque uno tiene que instruir a uno en ese proceso. Entonces, preguntarle, ¿estás consciente de cuál fue tu falta? Y generalmente, ¿por qué voy a corregirte? Y generalmente los hijos llorando y todo dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Y pueden contestar otra cosa. Entonces tienes que estar tú seguro que Él comprende la corrección, porque esa es la manera en que Dios también nos corrige a nosotros, ¿verdad? Nos enseña. Y entonces debe de reconocer la falta y una vez reconocida la falta, pedir perdón a Dios, para que ellos mismos establezcan que no es porque me hicieron a mí enojar o que porque yo quiero, porque soy el padre y nada más porque yo dije. No, es porque es un bien para su vida. Y entonces, haciendo ese reconocimiento de que hicieron mal a Dios, decirle, yo te amo y porque te amo te estoy corrigiendo. Yo no te puedo dejar perder. Y entonces darle la corrección. Ahora estamos hablando de niños pequeños, ¿verdad? Esta corrección debe ser distinta cuando ya son adolescentes o jóvenes. Y eso el Espíritu Santo nos tiene que dar la guía también de cómo y qué podemos hacer, porque ya más grandes pues no vamos a darle también un tablazo. Ellos, si desde pequeño verdaderamente tú le instruiste, vas a tener adolescentes fructíferos y buenos. Decían, ¿cómo podemos evitar que nuestros adolescentes se pierdan? Pues que desde niños se les instruya. Entonces realmente el Espíritu Santo, y hay maneras, ¿verdad? Ahora quitar celulares, parece que el niño se convierte en monstruo, ¿verdad? Cuando les quitan un celular porque están tan pegados en el aparato. ¿Qué tenemos que hacer? Ir dosificando y quitando las cosas que los están perturbando. Y entonces uno cuando corrige, primero entonces que el niño sepa por qué es la corrección, o el adolescente, ¿verdad? Después que pida perdón a Dios y después decirle que es por amor, amarlo y orar juntos. Porque no tiene que ser que esa corrección un momento difícil, sino de aprendizaje también para su vida. Amén. Eso es lo que quisiéramos aportar. Pastor. Tengo que mencionar, y bien lo que ellos han dicho, nunca hay que pegar a un niño en la cara. La cara es su identidad y daña su autoestima cuando pega a un niño en la cara. Yo fui director de una escuela cristiana en el estado de California, y ahí la política de la escuela era la corrección con una tabla al trasero del niño si se portaba mal. Hay una diferencia en castigo y disciplina. El castigo es por lo malo que ha hecho. La disciplina es como lo hubiera hecho mejor. Disciplina es corregir su manera de comportarse. Entonces, ese viene muchas veces después del castigo. Cuando un estudiante fue inscrito en la escuela, donde yo era el director, los padres tenían que firmar un permiso para que yo hiciera el castigo a este niño si ameritaba por su comportamiento malo en la escuela. Ahora, entre paréntesis, yo dije su comportamiento malo. Nunca diga a un niño, eres malo. No diga, malcriado. Si usted le dice a su niño malcriado, ¿quién lo crió?
Si es malcriado y es su niño y usted lo dice, usted se está autocondenando porque usted lo crió así. Es malcriado. Ok. Entonces, los padres tenían la opción. Yo podría llamarles, decir su niño se ha portado mal, usted puede venir a mi oficina a disciplinarlo, a corregirlo, a castigarlo. Porque afirmaron que sí se puede. Yo nunca lo hice sin el permiso de los padres. Y nunca lo hice sin primero oír del niño la confesión de lo que hizo malo. Nunca lo hice sin saber primero por lo menos 3 características o aspectos positivos de este niño. El niño jala el pelo de Susana. Entonces Juanito, la maestra manda a Juanito a mi oficina para castigarlo por jalar el pelo de Susana, su compañera, en la escuela. Y entonces, antes de mandar el niño a mi oficina para castigar y disciplinar a este niño, yo dije a los maestros, primero mándame una lista de por lo menos 3 atributos positivos de Juanito. Juanito llegaba a mi oficina y sin saber él que yo sabía esto, yo le digo, Juanito, oí que usted es el mejor estudiante en la matemática en su clase. Ay, sí. Y entonces ya está. Pero él sabe que fue enviado a mi oficina para un castigo. Pero cuando yo digo eso, cambia su aspecto. Ay, sí, es cierto. Y Juanito, también me doy cuenta de que si otro estudiante llega y se le había olvidado su lonchera, usted llega a compartir su sándwich con el otro niño. Sí, así me enseñó mis padres que tengo que compartir y él ya está sintiendo bien de sí, ¿verdad? Y le digo la tercera cosa, y Juanito, también yo me doy cuenta que cuando terminan las clases al final del día, su pupitre, su escritorio está bien ordenado, está limpio, no hay papeles tirados ni nada, usted es bien ordenado. Ay, sí, ya está sintiendo muy bien de sí. Y yo le dije, pero oí algo, Juanito, de que usted jaló el pelo de Susana. Sí. Usted sabe que este no es un comportamiento que cabe con el carácter que es usted. Usted es un buen niño. Usted excela en muchas áreas. Pero este comportamiento es fuera de sí. Entonces, ¿en qué lo hizo? Yo tengo que darle un recordatorio de las consecuencias cuando un buen muchacho como Juanito se porta en esta manera. Sí, señor. Agáchese. Con la tablita, 1, 2, 3, y lloraba. Y yo, está bien. Ese es otro punto, padres. Si usted castiga a su hijo, o lo regaña, o lo que sea, y comienza a llorar, no diga, no lloras. Él llora porque duele. Déjalo llorar. Entonces llora. Y yo digo, está bien. Lo dejo llorar. Y ya cuando respira, yo le tomo de las manos. Yo digo, Dios, gracias por la vida de Juanito. Un niño que es buen niño. Sus padres le han entrenado bien. Pero hoy bajó la guardia e hizo algo que no se debe. Y él ya lo sabe.
Pero ahora, Señor, gracias por perdonarnos. Y yo perdono a Juanito también. Bendícelo. Así oro. Después, él se regresa a la clase. Cuando es el recreo y salen los niños a jugar fútbol o lo que sea, antes, si yo caminaba por antes de comenzar a hacer las cosas así, si yo caminaba siendo el director de la escuela, el mero mero, entonces si yo caminaba por ahí, se me huían todos los niños. Ah, ahí viene el monstruo, que era yo, el que pega. Pero Juanito y cualquiera de ellos, después de emplear ese sistema de cómo disciplinar, cómo corregir, los niños corrieron hacia mí, dejaron el fútbol, venga director, venga a jugar con nosotros. Acaba de castigarlo, pero me ama. La Biblia dice que Dios castiga a quien ama. Padre, si usted no castiga a su hijo cuando se porta mal, usted está mostrando que no le importa el comportamiento de él y no lo ama. Le tenía que decir y se dijo. 2 puntos que quiero enfatizar y lo puedo hacer rapidito. Nota que este castigo ha sido por una barra o un palito. Una tabla. No una faja, no un cinturón. ¿Por qué? Porque no tiene control de cómo vuela esa cosa en la mano. Sé que papás han pegado al niño donde no pensaba pegarlo porque esa faja está fuera de control. Mi papá tenía una barra, una vara, y todavía yo puedo recordar, casi no la usaba, pero arriba del marco de una puerta, en ese espacito estaba la vara. Y él solo tenía que mirar arriba y me comportaba bien. La palabra La vara, consistencia. la palabra vara en la Biblia representa autoridad. Sí. Y yo tengo muchas escrituras aquí apuntadas en mis notas que no voy a tomar tiempo leerla, pero habla de autoridad. Solo, Amén. si me permites dar un testimonio, y esto fue lindo, pero porque es parte de la misma aplicación y Suriel está presente. En una ocasión nos citó el pastor de la iglesia a la que asistíamos y estábamos platicando con él y él vio que Suriel tendría 2 o 3 años, no más de eso, pero ella ya silbaba. Y entonces ella estaba por ahí en la oficina caminando, iba... Y había una vara de corrección en un escritorio y él vio con claridad cómo iba y se fue alejando y él nos vio y solo tuvo a bien felicitarnos de saber que habíamos sido prudentes en cómo habíamos hasta ese momento, porque ya desde pequeñita lo usamos, nunca con violencia, nunca con agresión, pero ella desde esa muy pequeña edad entendía la importancia de la corrección y no nos dejaba de amar menos. Hoy le pregunté en la mañana, Suri, ¿qué corregirías de mí? Yo esperaba que me dijera, pues que seas menos extrovertido, que algo, ¿no? Me dice, ay papá, que pudiera seguir cargándome. Digo, puedo seguirte cargando, solo que no tanto tiempo, ¿no? Pero eso toca el corazón de cualquier padre. Yo creo que eso es lo que tenemos que anhelar, porque eso habla de que esos tiempos significativos en la infancia, aún en la edad adulta, siguen teniendo peso. Gracias. Amén. Pastor. Gracias. Un aplauso para nuestros invitados, pastores. Y como hemos hablado
en cada edición de la Universidad para la Familia hemos dicho que, y creo que los pastores lo mencionaron, cuando empezamos nuestras familias, empezamos el matrimonio, no sabíamos. Nuestros padres no nos prepararon para la vida en ese sentido. Nos prepararon para ser profesionales en una carrera académica, lo cual es bueno, pero hemos dejado de lado, o por un lado, lo más importante es preparar a nuestros hijos para la vida, para que ellos sepan cómo van a continuar cuando nosotros ya no estemos. No solo en la fe, sino en todas estas cosas que ellos nos hablaron. Cómo disciplinar a sus hijos, cómo guiarlos a sus hijos en la fe, cómo mantener un matrimonio duradero, cómo disciplinar, amar a los hijos, etc. Así que yo espero que durante esta edición de la Universidad para la Familia haya sido un tiempo no solo de información, sino un tiempo donde ha sido desafiado a mejorar. Aquellas áreas en las que usted siente que necesita mejorar, si es el matrimonio, la crianza de los hijos, la familia, lo que sea, donde usted siente que debe de mejorar, invierta el tiempo y los recursos que se requieran para que usted pueda tener una familia bendecida. Ser papá es un privilegio, no hay que abusar de esto. Ser un marido es parte del plan divino de Dios y no debemos de abusar de esto. Entonces voy a orar por ustedes como padres. Cuando digo padres plural, madre, padre, líder de su familia, les quiero bendecir. Padre, gracias por poner en nosotros las capacidades tuyas, Señor, de engendrar hijos, de criar familia. Tenemos el privilegio de producir seres humanos como tú hiciste en el principio con Adán y Eva. Ahora, a través de la procreación, nosotros hacemos lo que tú hiciste. Y traemos a este mundo criaturas que tienen un destino. Y tu palabra dice que tú protejas y tú ayudas a los indefensos. Y cuando una criatura llega a nuestros brazos, es un indefenso, no puede por sí, pero a través de nosotros, tú nos dio capacidad de criar a los hijos y de ser padres, tener familia, encaminar seres humanos hacia su destino y su futuro. Denos sabiduría, Señor. Y sabemos que en una congregación de este tamaño hay diferentes opiniones, pero tu palabra es establecida. Y si aplicamos tu palabra, estamos en lo seguro. Señor, las opiniones podemos tener, pero Señor, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Ayúdanos a entender tu palabra, aplicar tu palabra y tener la sabiduría de cómo aplicar y cuándo esa palabra que tú nos das. Señor, bendigo a cada familia aquí. Hay gente aquí que el padre es ausente en la casa. Señor, sé un padre amoroso para ellos y que ellos entiendan lo que es figura de un verdadero papá.
Señor, bendice a cada pareja aquí, a cada niño, a cada joven, a cada familia, y que seamos familias que hacemos funcionar una comunidad, que hace funcionar una provincia, una región, que hace funcionar un país, que hace este mundo mejor lugar donde vivir. Pero comienza en el hogar, y que cada uno de nosotros proveemos ambiente de valores para nuestro hogar. Gracias, Señor. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a cada persona aquí el día de hoy. Señor, toca nuestro corazón. No hemos logrado, no hemos llegado a la perfección, pero la estamos buscando, porque tú eres nuestro gran ejemplo y te seguiremos hasta el fin. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.